El Señor me ha pedido venir a entregar a ustedes una palabra y el título del mensaje es Renuevo. El tiempo es hoy. Es hoy el tiempo. Y el versículo base se encuentra en Isaías 40:31 y dice así: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, iglesia. ¿Ustedes reciben esa palabra? Amén. Yo también recibo. Este es el año que hemos declarado que es un tiempo de renuevo en nuestras vidas. Un renuevo, tiempo de cosas nuevas, tiempo de recomenzar, tiempo de recibir restauración en diferentes áreas de nuestra vida. Y hemos aprendido que el Señor Jesús es el renuevo. No existe ningún renuevo, ningún avivamiento sin la presencia de nuestro Señor Jesús, sin la presencia aprobadora de Él, sin Jehová Shammah, la presencia aprobadora de Dios, que es la que hace posible todas las cosas. Es la presencia aprobadora, porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Pero hay una presencia aprobadora, que es cuando hay una persona que clama, una persona que se humilla, una persona que tiene un corazón que lo quiere, que lo llama, que clama. Ahí se manifiesta Jehová Shammah. Y eso es lo que se está manifestando aquí en nosotros. Yo veo, se siente, es palpable la presencia aprobadora de Dios en nuestro medio. Y es interesante que yo veo aquí, yo estoy viendo, digamos, las caras de mis hermanos, y yo cada vez que puedo ver cada uno de ustedes, hay historias. Hay historias de restauración, hay historias de cura, hay testimonios de lo que Dios ya hizo. Y tú puedes decir, tal vez tú puedes ser una persona que está empezando a congregarse, que está empezando a conocer al Señor, y aún tú estás esperando que Dios se manifieste en tu vida. Pues el Señor me ha mandado aquí para decirte que el momento es hoy. Hoy tú vas a empezar a recibir la bendición de Dios, la manifestación del Dios viviente en tu vida. Amén, iglesia. Y nosotros podemos identificar que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser renovadas, restauradas. Yo identifico áreas, yo tengo áreas que restaurar. Y una vez que nosotros identificamos esas áreas, nos podemos hacer la pregunta: ok, yo quiero restaurar, yo quiero renovar, yo quiero que el Señor traiga un renuevo a mi vida. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Sería la pregunta. Pero yo les tengo una buena noticia. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos trae revelación, nos trae dirección, nos trae luz a nuestras vidas. Y el Señor ha colocado en el mensaje que nosotros podamos aprender cómo traer un renuevo a nuestras vidas mediante un ejemplo bíblico, un ejemplo a seguir del sacerdote Esdras. ¿Quién es Esdras? ¿Quién fue Esdras? Esdras era un israelita, un judío, en el tiempo que el pueblo de Israel estaba cautivo en la Babilonia. Era un escriba, era un conocedor de la ley, era un versado de la ley. Era un sacerdote que siempre se mantenía conectado con Dios. ¿Y qué pasó en ese? Para darles una reseña de lo que pasaba, el contexto de la historia. El rey de la Babilonia, Dios mismo tocó el corazón del rey y le dijo: tienes que restaurar mi templo. Mi templo está destruido, hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Y el mismo rey, siendo un rey pagano, Dios movió su corazón para que esto aconteciera. Ahí se levanta Esdras, porque él dice: ¿dónde están los hombres que pueden ir a hacer esa restauración?
Ahí aparece Esdras en la historia, un hombre que estaba listo para la ocasión, y Dios lo levanta. Esdras, un ilustre desconocido, desde un punto de vista era esclavo junto con su pueblo. Pero Dios estaba haciendo algo extraordinario en su generación. En los días de Esdras, el pueblo de Dios experimentó un renuevo, un gran avivamiento. Y ese renuevo, ese avivamiento viene para sus vidas, viene para la iglesia, viene para nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Aprender con Esdras. ¿Qué fue lo que hizo? En primer lugar, punto número 1 de lo que Esdras hizo: buscar al Señor. Esdras 8:21. Entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Así que ayunamos y oramos a Dios, pidiéndoles que nos cuidara, y Él nos escuchó. Amén, iglesia. Ese tiempo es hoy. Esdras dijo: hay una gran tarea para hacer, hay una gran obra para hacer, y no podemos hacer esa obra sin el Señor, sin buscar el rostro del Señor. ¿Y por qué buscar al Señor? El Señor es la fuente. El Señor es la fuente de todo. El Señor te conoce. Él te creó. Él escribió todos los días de tu vida. Él conoce los propósitos para ti. ¿A quién vamos a buscar? Él es el que sabe. Él es el que sabe lo que tiene para ti. Él sabe la verdad. Hoy en día escuchamos muchas cosas por ahí, pero Dios en su palabra es el que tiene la verdad para tu vida. Él te ama, y Él hace todo por ti. Él ya hizo todo por ti. Él mandó a su único hijo para morir por ti. Ya nos dio todo, ya nos dio la victoria. Él me conoce. Él conoce todas mis fallas. Él conoce mis debilidades. Él conoce lo que yo necesito. Él conoce lo que yo paso. Entonces, ¿a quién vamos a buscar? Vamos a buscar al Señor. Él es el que puede ayudarnos. Yo quiero una restauración en mi vida. Yo quiero un renuevo en mi vida. A Él es al que tenemos que buscar. Y también la Biblia dice: el Señor es galardonador de todos aquellos que lo buscan. Todo aquel que lo busca, Él tiene presentes, Él tiene regalos, Él tiene bendiciones para nosotros, pero tenemos que buscarlos. La palabra también dice: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas a ti, a tu corazón. ¿Ya pensaste Dios revelándote a ti cosas grandes y ocultas? Él lo hace si tú lo buscas. Tú lo buscas de todo corazón. Porque la palabra también dice: búsquenme de todo corazón y yo me dejaré encontrar de ustedes, dice el Señor. Yo encuentro eso una promesa linda, una promesa tremenda, que Él dice: yo me dejaré de encontrar de aquellos que me busquen de todo su corazón. Él está listo ahí. Él está listo preguntando: ¿quién me quiere encontrar? ¿Quién quiere encontrar al Señor aquí hoy? Amén. Yo también quiero, yo también necesito. Entonces, decidir volverse completamente a Dios y buscar saber lo que le agrada es esencial si queremos ver un renuevo en la iglesia de hoy. Segundo punto, aprendiendo con Esdras: tener la palabra de Dios como autoridad absoluta. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Entonces vemos aquí que Esdras nos enseña que
hay un ciclo. Hay un ciclo, es aprender la palabra, practicar la palabra y enseñar la palabra para que eso siga fluyendo. Es como un río que continúa fluyendo y fluyendo. Usted ya ha visto un río parado, ¿no? El río siempre está fluyendo. Por eso es que la palabra compara el Espíritu de Dios con un río, porque siempre está renovando, trayendo vida, siempre agua nueva, no está parada. Y eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Hay un ciclo a cumplir. Esforzarnos a aprender la palabra, no quedarnos ahí, sino practicarla, ponerla en práctica. Día tras día tenemos que esforzarnos a practicar la palabra. Y por último, enseñarla. Enseñarla. ¿A quién la voy a enseñar? Bueno, en mi casa, a mis hijos, primeramente, a mi cónyuge, a las personas que Dios ponga a mi lado para caminar junto conmigo, donde yo vaya, donde el Señor me dé oportunidad. Allí es donde yo tengo que aprovechar y anunciar la palabra, anunciar las buenas nuevas. Y además la palabra es la que nos guía. La palabra dice, la Biblia dice que es lámpara para nuestros pies. La palabra también nos revela la verdad. Eso es muy importante, porque a través de nuestras vidas, aquellos que tal vez no nos creamos tal vez nos creamos en un lugar cristiano, escuchamos muchas mentiras acerca de nosotros, acerca de nuestra identidad, acerca de quiénes éramos, muchos abusos verbales, mentiras que escuchamos y creímos y crecimos creyendo en esas cosas. La palabra viene y nos revela cuál es nuestra verdad en Cristo Jesús. Y la palabra nos dice que nosotros somos hijos, que no somos huérfanos. La palabra nos dice que nosotros somos pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, que somos nación santa, que somos sacerdocio real. Y Él trae a la luz la verdad que Dios tiene para mi vida en muchas áreas. En muchas áreas Él viene a revelarnos cuál es la verdad. Él nos revela nuestra identidad. Dice, escribí el salmista, dice, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Una vida renovada es una vida dirigida por un corazón que se dispone a guiarse por la palabra de Dios y no por las circunstancias. Palabra importante aquí, disposición, disponerme a estar en la palabra, a aprender la palabra, a escuchar la palabra, a practicar la palabra, a enseñar la palabra. Es una disposición, es una decisión que yo debo tomar. Porque yo puedo pensar, ok, voy a leer la Biblia, pero ¿cómo será que leo la Biblia? Porque no entiendo lo que dice. Veo que es un libro complicado, algunas veces leo y no entiendo. Pero cuando leemos la Biblia buscando el rostro del Señor, Él viene a revelarnos. Ahí las palabras comienzan a saltar del papel. Empiezan a saltar, empiezan a confrontarnos. Él empieza a revelarse. Él empieza a hablar directamente con nosotros. Ya deja de ser un libro que habla de cosas generales, empieza a hablar conmigo mismo. Y ya se convierte aquello en un diálogo con el Señor. Yo le pregunto, yo le busco y Él me contesta. Pero eso requiere una decisión. Eso requiere buscarlo. Eso requiere que estemos conectados con Él. Es una disposición. Y nosotros debemos disponernos a buscar al Señor y su palabra. ¿Cuándo? Hoy. El tiempo es hoy. Tercer punto. La palabra determinará quiénes serían sus compañeros. Esdras 9:4. Luego se reunieron junto a mí todos los que temían la palabra del Dios de Israel. Yo encuentro esto tremendo porque es así que debemos hacer nosotros. Es así, nosotros debemos ser muy selectivos quiénes son las personas con las que nos rodeamos.
Tenemos que ser muy celosos con eso. Y la cosa es que muchas veces nosotros lo llevamos como una cosa muy casual. Pensamos que no acontece nada. ¿Qué tiene de malo? Tener amistades de cualquier tipo, ¿qué tiene de malo? No me van a influenciar porque yo estoy firme en la palabra. No es así, no es lo que la palabra dice. Porque mire lo que la palabra dice. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y dice más en Proverbios 13:20. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Y Salmo 119:63. Soy amigo de todo aquel que le teme, de todo el que obedece sus mandamientos. Yo les quería hablar un poquito sobre esto porque muchas veces la palabra dice que Él nos trasladó. Él cambió nuestra dirección. ¿Ustedes sabían que Dios cambió nuestra dirección? Él cambió nuestro zip code, nuestro código postal. Y cuando Él nos trasladó, Él nos saca de un mundo de tinieblas al mundo de su Hijo amado. Y muchas veces nosotros nos quedamos aferrados con amistades pasadas. Esas amistades muchas veces sirven como un puente a la vida que yo llevaba antes. Y vuelvo yo a practicar las mismas cosas de las que Dios ya me había sacado. Y yo permito eso. Yo permito eso porque digo, ¿qué tiene de malo reunirme con mi amigo de tantos años? Sí, tú puedes reunirte con tu amigo de tantos años, pero no dejar que él sea de influencia para ti. Tú tienes que cuidar eso. Tú tienes que estudiar, ver, ¿será que él está acrecentando algo en mi vida? ¿Será que él está trayendo algo bueno a mi vida? Si no lo es, no hay que seguir ahí. Hay que salir. Hay que salir, hay que ser prudente. No se puede jugar con esas cosas, porque terminamos contaminados. Terminamos contaminados y después tenemos que volver a hacer los procesos por los que nosotros ya habíamos pasado. Dios ya no había dado victorias en algunas áreas y volvemos a caer en cosas. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestras amistades. Mas por otro lado, venimos a un lugar como este, a una congregación como esta, y podemos encontrarnos con hombres y mujeres de Dios con las cuales podemos rodearnos de ellos. Cuando yo llegué aquí, gracias a Dios fue una de las primeras cosas que yo comprendí. Yo tengo que rodearme de esos hombres de Dios, porque yo necesitaba aprender muchas cosas. Yo hacía muchas cosas erradas. Yo estaba todo confundido, no sabía qué hacer. Y yo dije, espera ahí, yo tengo que ver cómo este hombre trata a su esposa. Yo tengo que ver cómo este hombre se dirige con los demás, cómo habla. Yo tengo que ver aquel cómo maneja sus negocios. Y así, viendo el buen ejemplo. Hubieron hombres que me recibieron con amor de padre, que me abrazaron, que me cuidaron, que me enseñaron. Y yo sigo aprendiendo, porque yo comprendo que cada día más yo tengo que estar cerca de esos hombres. Lo mismo las mujeres. Son esas las mujeres de las que ustedes se tienen que rodear. De aquellas mujeres que respetan a sus maridos. De aquellas mujeres que son sumisas. De aquellas mujeres que buscan de la palabra también. Tenemos que ser selectivos en nuestras amistades. Como yo les decía, eso es muy importante y es algo que lo tenemos que poner en práctica. ¿Cuándo? Hoy. Sin dar el debido valor a la palabra de Dios, jamás recibiremos renuevo. Nuestra vida será de altos y bajos. Y no queremos eso. No queremos una montaña rusa. No queremos ser hombres de ánimo doble. No queremos estar siempre entre dos caminos.
entre dos ideas, entre dos pensamientos. No podemos estar así porque si no, no vamos a recibir del Señor. Tenemos que estar firme en lo que creemos, firme en las promesas del Señor, firme en lo que la palabra me pide. Así que nosotros vamos a poder experimentar un renuevo en nuestras vidas. Amén. Cuarto punto, verdadero arrepentimiento y conversión. Esdras 10:1. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose ante la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces intervino Secanías, hijo de Jehiel, de los descendientes de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos actuado con infidelidad contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Esdras, como enviado del rey, él llega a Jerusalén y él ve que están trabajando en el templo. El templo se está levantando. El altar de adoración se está levantando. Pero él se da cuenta de algo. Hay pecado entre el pueblo. Hay pecado entre el pueblo porque ellos no han cuidado y ellos se han venido a casar con mujeres extranjeras. Lo que estaba prohibido por medio de la palabra para ellos. Ya se les había advertido a ellos: no se casen con mujeres de otros pueblos, con mujeres extranjeras. ¿Y por qué uno va a decir? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo eso? Lo que pasaba es que estos eran pueblos idólatras, pueblos que tenían prácticas abominables. Entre esas prácticas era sacrificio de niños. Tenían muchas prácticas como esa, y Dios en su infinita sabiduría les dijo: no se casen con ellas porque ellas van a terminar corrompiendo sus corazones y van a terminar haciendo las mismas prácticas que ellas hacen. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Ahí Esdras se da cuenta: wow, el pueblo está contaminado, el pueblo desobedeció a Dios. Y él empieza a orar, él empieza a humillarse, él empieza a pedir misericordia de Dios. Él empieza a decir: Dios, fallamos, pecamos contra ti, estamos en pecado. Es por eso que tú nos entregaste en las manos de nuestros opresores. Y el pueblo se junta a él. Dice que una multitud se junta a él, junto con mujeres, niños, y todos empiezan a clamar y a llorar, a quebrantarse, a humillarse y a decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Allí ellos empiezan a experimentar un arrepentimiento genuino, una conversión. Y yo les quería hablar un poco de eso, porque uno dice: ¿qué es arrepentimiento? Una cosa sí no es. Arrepentimiento no es remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Yo sentir dolor, sentirme triste de consecuencias que estoy recibiendo. Hice algo errado, fallé, pequé, y hay consecuencias que vienen a mí. Porque la palabra dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces vienen consecuencias. Y yo puedo sentir ahí dolor de las consecuencias. Pero ¿qué pasa si esas consecuencias son retiradas? Ahí yo digo: estoy bien, gloria a Dios, pero mi corazón sigue enfermo. Eso es remordimiento. En cambio, el arrepentimiento es el cambio de mentalidad. Es un cambio que viene de adentro hacia afuera. No importa si la circunstancia todavía está ahí, no importa cómo están las circunstancias, yo cambio mi manera de pensar, yo cambio la manera de ver las cosas. Ahí yo empiezo a cambiar mis actitudes. Es un cambio interno, es un cambio en mi corazón, que no depende de lo externo, no depende de ninguna circunstancia.
Y la palabra para arrepentimiento es metanoia. Cambio de mente, cambio de mentalidad. Y muchas veces nosotros esperamos, es común ver que las circunstancias cambien. Pero es cuestión del reino de Dios. Ese reino de Dios entró en mi vida. Hay un pasaje en que Jesús les dice a los que estaban ahí junto a él, dice, el reino de Dios, ustedes no van a poder decir, helo aquí o helo allí. No, porque el reino de Dios está adentro de ustedes. Es adentro, es ahí donde se manifiesta primero el reino de Dios, aquí. Aquí, una vez manifestado aquí en mi corazón, Él empieza a brotar. Y ahí podemos ver los frutos dignos de arrepentimiento. Ahí podemos ver el cambio en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con todas las personas con las que yo me relaciono. Ahí empieza a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque el cambio aconteció aquí primero. Aquí primero. Entonces no importa dónde yo vaya, no importa cómo esté el ambiente, no importa cómo estén las circunstancias, no importa si me están recibiendo bien, no importa si yo les caigo bien o mal, no importa porque yo cambié mi mentalidad. Ahora yo rijo mi vida por otros principios, por los principios bíblicos, por los principios de la palabra. Entonces eso es inmutable, eso no importa dónde yo esté. Y en Efesios 4:22 nos enseña algo, que ese arrepentimiento requiere de un despojo, de un renovar y un revestir. Porque no es solo decir, yo voy a dejar de hacer esto, no, ese es el despojo nada más. Pero después viene el renovar, renovo mi mente y después yo vengo a revestirme del nuevo hombre, revestirme de las nuevas actitudes, revestirme de los nuevos conceptos, revestirme de la nueva mentalidad, revestirme del reino de Dios. Entonces muchas veces nosotros tenemos mucha dificultad en experimentar arrepentimiento porque solo estamos luchando contra aquello que no queremos hacer. Yo digo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y estoy luchando ahí. Y tal vez logro victoria un tiempo, pero después vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque no estoy experimentando el ciclo. Requiere también renovar y revestir. Me tengo que revestir, me tengo que llenar de lo nuevo. Vino nuevo. Dice la palabra que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Entonces tenemos que renovar nuestro interior. Si queremos ese renuevo, y el Señor quiere renovar nuestras vidas, Él está listo con ese vino nuevo. ¿Tú sabías eso? El Señor está listo para derramar vino nuevo en tu matrimonio. Él está listo para derramar vino nuevo en tus finanzas. Él está listo, Él está con sus manos esperando ahí, pero Él está esperando que nosotros renovemos nuestro interior. Él está esperando, Él está diciendo, ¿dónde están los odres nuevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí los odres nuevos? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor va a derramar de su Espíritu en sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Él lo va a hacer. Y ese arrepentimiento, yo les quería, mientras yo estaba pensando en eso, yo decía, muchas veces podemos estar pasando por luchas financieras. Y yo digo, wow, si el Señor tan solo me mandara un milloncito, yo resuelvo todo. Y ahí va a estar todo bien. Pero ¿qué pasa? Ese milloncito hasta puede ser enviado. Dios es Dios y Él lo hace. Pero mientras no cambie mi actitud interna, ese milloncito se va a acabar. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes no mudaron, no cambiaron. Voy a seguir siendo irresponsable. Voy a seguir dejando las cosas para más tarde muchas veces. La actitud mía no cambia. Entonces no importa si eso viene, si mi corazón no ha cambiado, no va a hacer nada. Mas sin embargo, si yo primero, yo reconozco que yo tengo
problemas de administrar el dinero que el Señor me da. Y yo empiezo a cambiar mis actitudes. Empiezo a tomar actitudes generosas. Empiezo a ser más diligente con lo que el Señor ha puesto en mis manos. Empiezo a investir en el reino de Dios. Empiezo a ser responsable. Empiezo a planear mejor. Entonces ahí, no importa si te llegó el millón o si te llegó lo mismo que el Señor te ha estado dando. Tú vas a prosperar. ¿Por qué? Porque el vino nuevo va a entrar en tu vida. El Señor va a decir, ese es un siervo fiel. Él ha sido fiel en lo poco, sobre mucho te colocaré. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quinto punto, renovación de la alianza. Esdras 10:3. Ahora pues, hagamos un pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las mujeres y a los hijos nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esdras, al darse cuenta del pecado del pueblo y empezar a orar por el renuevo, empezar a orar por la misericordia del Señor, él dice, ok, hemos reconocido que hemos pecado, pero necesitamos algo: renovar nuestro pacto con el Señor. Y eso es lo que él le dice. Y dice, Dios es un Dios de alianza. Para recibir el renuevo necesitamos tener una alianza única con el Señor de señores y vivir una vida de santidad. Esta alianza que alcanza tremendamente nuestra vida espiritual necesita alcanzar todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una alianza con el Señor, si yo me apego a sus decretos, entonces esa alianza se va a reflejar en todo lugar y en toda área. Se va a reflejar en mi matrimonio. Esa alianza se va a reflejar en cómo yo trato a mi esposa. Esa alianza se va a reflejar en cómo yo trato a mis hijos. Esa alianza se va a reflejar en mi trabajo. Se va a reflejar esa alianza cómo yo hago negocios. Se va a reflejar cómo yo trato a las personas. Todas las áreas de mi vida van a ser afectadas por la alianza que yo tengo con Dios. Si no hay temor de Dios, cualquier cosa puede pasar. Muchas veces vemos tal vez a personas que, como hablábamos antes, se relacionan con personas que no son creyentes. Y uno dice, bueno, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero si esa persona no tiene una alianza con Dios, cualquier cosa se puede esperar. Cualquier cosa. Entonces no podemos después, si tomamos esas decisiones, no podemos quejarnos después. Es decir, la misma manera que necesitamos tomar en serio la alianza con Dios, necesitamos tomar en serio los compromisos que asumimos con nuestro cónyuge, hijos y cualquier otro que como hijos de Dios vengan a ser. Salmos 111:9. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. También hay un pasaje en la Biblia que el Señor dice en Jeremías: vienen días en que yo haré nuevo pacto con la casa de Israel. Vienen días en que yo voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y dice más el Señor todavía. Él dice así: en aquellos tiempos nadie va a decir más a su prójimo o a su hermano, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos los conocerán. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí todos conocerán al Señor. Todos conocerán al Señor. Tú sabes, aquellos parientes por los que tú sigues orando para que conozcan al Señor, lo van a conocer. Va a haber un día en que tú no les vas a decir más, conoce al Señor, porque ellos lo van a conocer. Ellos lo van a experimentar. Ellos van a vivir el renuevo que ellos tienen.
En el nombre de Jesús eso viene para la iglesia, eso viene para la congregación, familias convertidas. Nadie se va a quedar de fuera. En el nombre de Jesús, ¿quién recibe esa palabra? Yo recibo. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a empezar con la forma práctica, porque el Señor es tremendo, ¿no? Él nos da su palabra, mas también Él nos da una forma de ponerla en práctica, porque si no valdría de nada. Y de forma práctica, Esdras nos continúa dando un gran ejemplo. Primer punto, de forma práctica, debemos estar siempre preparados. ¿Cuándo debemos estar preparados? Siempre. Amén. Esdras es un ejemplo digno a imitar. Esdras era un desconocido. Este Esdras subió de Babilonia, dice la palabra. Esdras 7:6, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que dio el Señor Dios de Israel y le concedió el rey, según la mano del Señor su Dios sobre él, todo lo que le pidió. El templo estaba destruido, así que el oficio del sacerdote estaba perjudicado, pero él estaba listo. Era conocedor de la ley dada por el Señor a Moisés y estaba listo para el día y la hora que el Señor lo llamase. Esdras estaba listo. ¿Ustedes están listos? ¿Están listos de verdad? Yo escuché ese estoy listo un poquito. ¿Están listos, sí o no? Amén. Hay que estar listo. Porque el Señor va a soplar con su espíritu. Mientras yo estaba meditando en esta palabra, yo pensaba en la iglesia, ¿sabe? Como esos barcos veleros que izan sus velas esperando el viento soplar. El viento va a soplar. El viento va a soplar y nosotros tenemos que estar listos. Listos con nuestras velas erguidas. En el nombre de Jesús. Esdras conocía el carácter de Dios. Y por eso él estaba listo. Él sabía las promesas de Dios. Él sabía lo que Dios había prometido y por eso él estaba listo. Él no se quedó esperando. Él no se quedó esperando por las circunstancias a cambiar. Él estaba preparado, estudiando la palabra siempre. 1 Pedro 13:15. Y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Siempre hay que estar listo para hablar de la palabra. Amén. Segundo punto, aprender a depender enteramente del Señor. Esdras 8:22. La mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y escuchó nuestra súplica. La jornada sería pesada, peligrosa y el pueblo estaba cansado y no preparado para la lucha. Debemos depender del Señor. Si queremos un renuevo, debemos depender un poquito del Señor. No, debemos depender completamente de Él. Todas nuestras áreas de nuestra vida deben depender de Él. Toda decisión debemos consultarlo. En todo debemos tomarlo en cuenta. La palabra dice, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y para depender del Señor, ¿qué yo debo hacer? Primeramente, yo debo tener humildad. Entonces predijo allí un ayuno junto al río Abá para humillarnos ante nuestro Dios. Aquí está un excelente motivo para ayunar, buscar quebrantamiento, humildad, dependencia de Dios. Santiago 4:10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros estamos buscando hacer en estos 21 días. Buscar la presencia de Dios, como humillándonos, haciendo ayuno, buscándolo en oración, humillándolos, orando. Y la oración, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la oración? Le estamos diciendo a Dios, Señor,
dependemos de ti. Yo estoy aquí buscando de ti porque necesito de tu orientación, necesito de tu luz, necesito de tu revelación. Eso es lo que tenemos que hacer. Otra cosa es reconocer las debilidades personales. Esdras 8:22. Pues tuve vergüenza de pedir al rey una tropa de soldados y jinetes que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Esdras se aproximó del rey y le dijo: nosotros tenemos que ir allá a reedificar el templo. Y Dios va a estar con nosotros. Dios es un Dios poderoso. Y Él está con su mano, va a estar con nosotros. Nos va a ayudar y nosotros vamos a conseguir hacer todo lo que el Señor nos ha pedido. Pero después Él se da cuenta: wow, nosotros vamos a emprender ese viaje y vamos a estar expuestos ¿a qué? A los saqueadores, a los ladrones, a los delincuentes. Y ahí Él dijo: wow, yo creo que se me olvidó pedirle al rey que nos mandara un ejército ahí para guardarnos. Pero después él dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo le acabo de decir al rey que yo sirvo a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos guarda, y ahora yo voy a volver y a decirle: necesito soldados. Él dijo: no lo voy a hacer. Pero él reconocía su debilidad. Él reconocía que necesitaba de ayuda. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos el área donde nosotros necesitamos renuevo. Eso es lo primero, reconocerlo. Reconocer, ¿cómo se dice? Reconocer de qué patica cojeamos. Es importante reconocer eso. Tenemos que tener confesión. Tenemos que preguntarnos: ¿cómo comenzó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Porque eso nos trae una revelación tremenda. Por eso es que tenemos que buscar al Señor en intimidad y preguntarle. Nosotros a veces estamos lidiando con cosas en nuestras vidas que no son de Dios. A veces tenemos vicios, a veces tenemos malas costumbres, prácticas que el Señor nos está pidiendo: tienes que dejar eso. Y yo le tengo que preguntar al Señor: ¿cómo será que eso comenzó en mi vida? ¿Cuál fue la primera vez que yo practiqué eso? ¿Por qué fue? ¿Qué fue lo que yo escuché? Y todo eso lo buscamos en intimidad con el Señor, preguntándole, abriendo nuestros corazones, para que Él nos lleve ¿a dónde? A la raíz, al origen de las cosas, para que nosotros empecemos a lidiar no solamente con frutos, más con la raíz de los problemas. Porque es ahí donde vamos a recibir de nuevo, cuando reconozcamos de dónde viene el problema, el origen del problema. Porque si no, si cortamos solamente el árbol, va a renacer. Tenemos que cortarlo de raíz. Amén. Último punto: oración concordante, unidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo también en este periodo de oración, orando de una forma concordante, con el cuerpo. Yo pensaba también, nosotros estamos practicando las reuniones familiares, reuniones de familia. Ese es un escenario excelente para orar de una forma concordante, con mis hijos, con mi esposa. Ahí yo puedo discutir. Nosotros estamos necesitando de esto en nuestra casa. Necesitamos de este cambio. Tenemos este sueño a cumplir. Y esa es la manera que yo puedo decirle, en mi caso, le puedo decir a mi hija: vamos a orar por esto. A mi esposa: vamos a orar por esto. Y los tres oramos. Y la palabra dice que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él está ahí y Él manifiesta su poder y cosas acontecen en nuestras vidas y vemos las bendiciones del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, en esos días de oración. Poder estar orando juntos, tener unidad en lo que pedimos, y Dios va a manifestarse. Porque aquí no somos 2 ni 3. ¿Cuántos somos aquí? Mucho más.
Somos mucho más y el Señor ahí se va a agradar y se va a manifestar poderosamente. ¿Ustedes creen? Amén. Yo también creo. En Mateos, antes dice, existe poder en la oración en concordancia, de la dimensión de unidad de tener un solo corazón y un solo propósito. Cuando esto sucede, las oraciones son contestadas, la iglesia recibe poder para unir y desunir. Mateos 18:19. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración mueve los cielos. La oración mueve los ángeles de Dios. La palabra de Dios dice, los ángeles son seres espirituales al servicio ¿de quién? De los que van a heredar la salvación, de su iglesia, de su pueblo. Ellos están ahí esperando las órdenes del comandante. Y son nuestras oraciones los que mueven los ángeles. Lo vemos en Daniel. No voy a entrar en detalle en eso, pero vemos cómo Daniel oró y el ángel vino a darle respuesta de lo que él estaba pidiendo. Y hay un pasaje tremendo en donde Jesús hace una declaración que yo pienso, yo miraba eso y yo lo leía hoy y decía, wow, qué cosa más tremenda. Dice Jesús, la noche que lo vinieron a arrestar, Pedro sale a su defensa y corta la oreja de Malco. Y Jesús dice, para ahí, porque el que ataca a espada, muere. Tú no sabes, le dice a Pedro, le dice, que si yo clamara hoy a mi Padre, Él va a mandar 12 y más legiones de ángeles aquí. ¿Ya pensaste en eso? ¿Ya paraste a pensar en eso? Una oración, mover los cielos de esa manera. El Señor puede hacer eso por ti y por tu casa. Clamar al Señor y Él va a poner ángeles ahí a tu servicio, ángeles a combatir contigo. Yo sé que el tiempo está un poco corto, pero yo no puedo dejar de decirles que una vez, cuando yo estaba en migración, haciendo entrevista por los documentos de mi esposa, fuimos recibidos de una manera terrible, acusándonos. Nos sentíamos mal. Nos estaban acusando de cosas que nosotros no habíamos hecho. A mí me estaban diciendo, tú estás mintiendo, dime la verdad. Y me acosaron y en ese momento decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y la oficial me dijo en un momento, me dice, mira, piensa en lo que me estás diciendo. Yo te voy a dejar aquí solo 5 minutos y yo espero que cuando yo vuelva tú cambies tu historia. Y ella salió. Y en ese momento lo primero que yo hice fue, Señor, ¿qué está pasando aquí? Yo no entiendo lo que está pasando, porque ella me está acusando de esa manera. Había un malentendido y por eso ella me acusaba a mí. Y en ese momento yo creo que fue el Espíritu, estoy convencido que fue el Espíritu Santo de Dios que puso en mi mente decir así, Señor, manda tus ángeles aquí, manda refuerzos aquí. Fue lo que salió de mi boca y era lo que se quedó en mi mente en esos 5 minutos. Yo repetí, Señor, manda tus ángeles aquí. Yo creo que si yo hubiera orado en la carne, tal vez yo hubiera pedido, Señor, ayúdame a convencer a esta mujer, toca el corazón de esta mujer. Pero no, el Espíritu de Dios intercedió por mí y Él sabía lo que era preciso. Se necesitaba mover los cielos y había un pueblo, había un cuerpo orando por nosotros en ese momento, y eso movió los cielos, movió los ángeles. Y nosotros salimos esa vez. No fue otorgado el documento en esa ocasión,
pero fue después. Recibimos la bendición, recibimos la victoria. Gracias al que el Señor se glorificó. Los cielos se movieron por causa de la oración. La unidad libera la bendición del Señor. Salmo 133:1. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Conclusión. Esdras con sus amigos que temían de la palabra pidieron al Señor jornada feliz. Esto es sinónimo de unción y capacitación para cumplir la misión. El tiempo de renuevo llegó. Necesitamos estar listos. El renuevo es hoy. Es hoy. El tiempo es hoy, iglesia. Y yo quería que nosotros oráramos. Oráramos para que el Señor traiga renuevo a nuestras vidas. Yo quería pedir a mi esposa que venga aquí. O tempo é hoje, igreja. E eu quero pedir hoje, quero fazer um chamado diferente. Eu quero pedir que todos vocês venham adelante aqui, porque é hoje o tempo. E o tempo de Deus não é o mesmo que de nós outros. Pode ser que nosso tempo, muitas pessoas já foram chamadas para a glória de Deus. Pode ser que quando nós salimos de aqui, nós não sabemos o que pode passar. Ele nos pode levar a qualquer momento. E o tempo é hoje. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de receber o Senhor e de entregar nossos corações a Ele. Hoje é dia de dizer ao Senhor de que nós lo necessitamos com todo o nosso coração. A oração move montanhas. Nós creemos em el poder da oração. A oração não hace com que Deus se mueva para hacer lo que nosotros queremos, pero sí mueve el corazón de Dios para hacer su voluntad en nuestras vidas. Yo quiero pedir hoy que todos nosotros podamos bajar nuestras cabezas, entregar en este momento todo nuestro corazón a Dios, humillándonos delante de su presencia y declarando en este momento un renuevo en cada hora em cada área de nossas vidas. Padre, em nome de Jesus, em este momento, entramos como igreja em tu presença, papá. Queremos entregar a ti, Senhor, cada área de nossas vidas, Senhor. Com a autoridade que tu me diste quando recebi os documentos imigratórios, eu agora declaro sobre esta igreja documentos. Eu declaro para os que não têm documentos em este momento, recebam em nome poderoso de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que Los Ángeles se movem neste momento para trabalhar os documentos de aqueles que todavia não receberam seus documentos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus sobre as finanças de nossa igreja, de cada um de nós outros, em nome de Jesus, que se abrem as comportas de los cielos em este momento, que esta área financeira é llena de poder, que nós outros somos pessoas que sabemos como manejar bem lo que Deus nos ha dado. Declaramos que tu igreja é uma igreja fiel a ti em pouco, Senhor, e que tu nos pondrás em muito. Eu declaro em la autoridade, em nome de Jesus, sanidade sobre tu igreja, sanidade física, sanidade espiritual, todas as áreas de nossas vidas sana em nome poderoso de Jesus. Eu declaro que nossa igreja se une neste momento em oração. 21 dias, Senhor, de oração e ayuno, entregando a Ti, Senhor, todas as áreas de nossas vidas que necessitam renovo. Entregamos a Ti, Senhor, e pedimos que Tu nos capacite, Deus, a viver uma vida de oração e ayuno. Pedimos, Senhor, que não sejam somente os 21 dias, pero este seja o início de todos os dias de nossas vidas de ayuno e oração. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu escutas nossas orações, Senhor. Te agradecemos porque Tu las contestas, Deus. Muitas vezes não contestas da maneira que nós outros necessitamos, pero sabemos que Tu tienes lo mejor para cada um de nós outros. E eu declaro em este momento prosperidade sobre a tua igreja, em todas as áreas de nossas vidas, em nome poderoso de Jesus, nome que é todo sobrenome. Amém
y amén.